Colombia decide 2026. En este momento faltan 20 días, 45 minutos y corren los segundos para que se abran las urnas el domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasan a la segunda vuelta. Los candidatos Paloma Valencia, Claudia López, Sergio Fajardo y Mauricio Liscano debatieron en Noticias Caracol sobre los principales retos en materia ambiental. Uno de los puntos más sensibles es la deforestación por el crecimiento sin controles de la ganadería. Para intentar enfrentar esta problemática, el Congreso aprobó una ley que exige una trazabilidad. Estas fueron sus respuestas. Yo creo que esta ley es importante, Juan Roberto, pero esto no resuelve el problema. Esta es una ley que le dice al comprador qué es lo que está comprando. Pero el problema es ese campesino que acabamos de ver, que está en lo que llamamos la frontera agrícola. Y para poder lograr que ese campesino no deforeste más, lo que necesitamos es, primero, que se convierta en una familia guardabosques, es decir, que pueda encontrar unos ingresos que no signifiquen simplemente tener el ganado. Y aquí hay una falla estructural que ha tenido el gobierno colombiano. ¿Cómo es posible que una hectárea deforestada que pueda albergar hasta 2 vacas produzca más que una hectárea de selva? Aquí es donde todos los conceptos de bioeconomía son fundamentales, porque la utilización sostenible de las selvas por las comunidades limítrofes son la única manera en que podemos salvar el Amazonas. Eso no son simplemente unos campesinos que trajeron unas vacas para llegar a un terreno que talaron. Detrás de esto hay que saber bien quiénes son las fuerzas poderosas que están detrás de ese proceso de tala, que van ocupando con una ganadería. Algunas personas lo hacen de manera informal, como probablemente este campesino, pero están acumulando tierras que van adquiriendo valor y se van apropiando de ellas. Por eso se necesita la definición del gobierno para perseguir y hacer la trazabilidad, no solamente de la carne, por dónde se mueve, sino de los dineros que llegan a ese territorio. En particular, es crucial que nosotros tengamos claridad sobre los territorios, que el catastro multipropósito nos permita identificar quién es el dueño de la tierra, dónde están los baldíos, y de manera tal que podamos ir formalizando lo que se pueda ir formalizando para hacerle un verdadero seguimiento. Lo están haciendo, mire, hoy con satélites de baja órbita nosotros podemos revisar en tiempo real dónde se está deforestando, y en ese mismo tiempo real el Estado tiene que enviar grupos élites. Hoy hay una ley, la 2111, que castiga fuertemente los delitos ambientales. Entonces tenemos que enviar, pues obviamente, a las fuerzas militares para que protejan, porque esto tiene que ver mucho con seguridad. Por el otro lado, a las comunidades hay que pagarles sus servicios ambientales, hay que acompañarlos, hay que hacerlos partícipe. Y finalmente, pues hay que trabajar con los países vecinos, con Perú, con Brasil, con Ecuador, porque los límites de los delincuentes no tienen fronteras, pues el Estado para proteger el medio ambiente tampoco. Yo creo que la gente de Parques Nacionales hace una tarea extraordinaria, pero no pueden seguir siendo solamente unos civiles con un chaleco enfrentando al clan del Golfo y a las disidencias que deforestan. Necesitamos, y yo voy a crear como presidenta, una guardia forestal de la Policía Nacional, que sancione, que tenga todas las capacidades en terreno, que le dé plazos perentorios a ese ganado criminal. O lo sacan o lo sacan, o lo sacan en pie o lo sacamos en canal, pero no podemos seguir permitiendo que usen el ganado además como una forma de acaparación de tierras para lavar otras rentas criminales. Ahora, para la gente como los campesinos que vimos, hay un doble problema. Por un lado, la derecha de este país, que se ha opuesto sistemáticamente a una reforma agraria. Ese campesino no estaría deforestando el Amazonas si tuviera un predio en los valles interandinos. Hay que continuar con la reforma agraria, con la entrega de tierras. Lo que está diciendo la doctora Claudia no es cierto. En el gobierno de Iván Duque, solo por dar unas cifras, se entregaron titularizadas más de 1 millón de hectáreas, y hectáreas nuevas entregadas a los campesinos fueron 723.000. Lo que pasa, doctora Claudia, es que nosotros tenemos un frente colonizador que tiene que ver con los negocios de acaparamiento de tierras, pero que tiene que ver con los negocios de narcotráfico que están precisamente en la frontera agrícola. Lo que uno sí no puede hacer es tapar el sol con un dedo. La derecha colombiana se ha opuesto a la reforma agraria desde 1936. Y vamos en el 2026 y seguimos todavía hablando de reforma agraria, y jurisdicción agraria, por ejemplo, no se ha podido sacar. Yo sé que Paloma tuvo un papel importante para tratar de sacarla, pero ahí sigue enredada. Entonces, sin duda, continuar poniendo a la gente donde debe estar. La gente debe estar donde pueda sembrar mejor, donde tenga mejor mercado, mejores carreteras. Lo que tenemos que aumentar es verdaderamente la
coordinación. Ya hay un comité que se llama CONALDELF, donde une a todos los ministerios. Tiene que estar defensa, tiene que estar infraestructura, tiene que estar minería, tiene que estar la fuerza pública. Es decir, lo que necesitamos es coordinación horizontal con todos los ministerios, y el presidente es el que tiene que liderar eso. Y tenemos que tener coordinación con los alcaldes y gobernadores para poder, y con las comunidades, para poder realmente resolver el problema de la deforestación y el acaparamiento de tierras. Si nosotros no tenemos una fuerza pública sólida que pueda hacer presencia en el territorio, acompañada por herramientas tecnológicas, ya se ha dicho, en este caso se tiene la capacidad para monitorear en tiempo real cómo está procediendo esa deforestación. Y eso requiere acción inmediata de fuerzas de tarea conjunta que puedan responder de manera inmediata. Eso es necesario. Sin una fuerza pública con esa capacidad podemos echar todos los discursos que queramos acá, pero no se resuelve el problema. Y otro de los puntos claves en este debate, Colombia decide su seguridad ambiental, fue el de la minería ilegal. Los aspirantes a la presidencia de la República hablaron de sus propuestas para erradicar esta problemática de nuestro país. Esto fue lo que dijeron. 94.000 hectáreas es el cálculo de la deforestación por el oro. Candidato Fajardo, ¿qué responsabilidad, justamente acabamos de ver en este informe, tiene la comunidad internacional? ¿Cómo Colombia le puede exigir a empresas y a países para que se detenga esta compra del oro ilegal, que ya sabemos todo el daño que le está haciendo al país? Nosotros podemos exigir, pero lo primero que tenemos es que exigirnos nosotros. Porque hay una minería ilegal en Colombia. Yo tuve la experiencia como gobernador, por ejemplo, en el Bajo Cauca, que es uno de los sitios neurálgicos con respecto a la minería ilegal, donde están los grupos criminales. Y nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo, y de nuevo necesitamos una fuerza pública sólida, preparada para enfrentar este tipo de delito. Una de las condiciones es que tengamos una inteligencia que haga interdicción antes de llegar al lugar. De esta economía criminal de la minería ilegal, arsénico, mercurio, plomo, cae a los ríos, más de 1000 ríos. Pero también, como decía el candidato Fajardo, entra gasolina, hay carreteras de lo que hablaremos más adelante en plena selva, dragas, los famosos dragones. ¿Cómo se rompe esa cadena? Lo primero que tenemos que tener, le insisto, es la información, y la tecnología nos permite saber en tiempo real dónde están esos minería ilegal. Y, por ejemplo, incluso saber las máquinas que llegan, podemos georreferenciarlas y saber a dónde las van a llevar y hacer trazabilidad para poderlas posteriormente destruir. Hoy todos sabemos, mire, no solo con satélites, se monta en un avión y uno va al Chocó y ve los huecos, o cuando va llegando a Nariño. Es decir, aquí lo que ha faltado es voluntad real de defensa del Estado y de nuestra soberanía. Y ahí lo que tenemos que tener es grupos de tarea conjunto, perseguir los cabecillas. Tenemos además que tener tecnología para destruir sus máquinas. Hoy en Colombia la única solución es que el único que exporte el oro en Colombia tiene que volver a ser el Banco de la República. Eso acaba con toda esa vagabundería, porque ir a perseguir la plata en Estados Unidos o en Europa. ¿Cómo intervenir esa conflictividad social? ¿De qué manera y a través de qué mecanismos, digamos, de convivencia que puedan separar los conflictos y aclararle al Estado justamente dónde debe hacer el énfasis para combatirlos? María Alejandra, yo sí soy la presidenta que entiende que las comunidades son nuestra aliada, no el enemigo son las disidencias, el enemigo es el Clan del Golfo, el enemigo de esos mineros tradicionales es ese Estado que es ausente, nunca llega, y el día que llega va de visita y solo con fuerza y por raticos. No, para esto, que es un tema estructural, lo vamos a ver en todos los temas ambientales. Yo voy a ser la presidenta que de verdad descentralice el Estado, que no vaya de visita, que sí se quede en las regiones, que trabaje con las comunidades, que no le ponga requisitos imposibles para formalizar un título minero. Es ridículo el número y el tipo de requisitos que les ponemos. El 80% del oro, doctora Paloma, que sale de Colombia, que se exporta, es ilegal. Estaba viendo una cifra aquí, es monstruosa, 9.000 millones de dólares se ganaron con ese oro ilegal, con esa minería criminal. Es un monstruo demasiado grande. Usted habla en su programa de un Plan Colombia 2.0. ¿Cómo incluir ese componente para combatir esto? Nosotros tenemos un montón de comunidades mineras artesanales ancestrales. Ahí hay que hacer un gran proyecto, no solamente para formalizarlas, sino cubrirlas con una empresa. El gran tema aquí es que la legalidad es la enemiga de lo que es la ilegalidad, y eso es lo que el país pareciera que no entienden.
Hay que buscar cómo se legalizan las explotaciones legales, cómo se protegen esas comunidades y cómo se asocian. Porque las inversiones mineras, para que puedan ser sostenibles y ambientalmente sostenibles, necesitan inversiones grandes. Hay que buscar si eso lo hacemos con una empresa nacional, con unas empresas privadas, pero asociar esos pequeños para que puedan explotar y darle durísimo a la minería criminal. Yo digo que la solución, e insisto, es que el Banco de la República sea el único que pueda vender el oro al exterior. Porque, claro, nosotros podemos exigirle a otros países que nos ayuden con perseguir los recursos, pero eso es bien complicado y es mucho más complejo. Yo creo que tenemos que centralizar la exportación de oro para poder saber cuál es legal de lo ilegal. Y eso nos va a permitir tener mucha más trazabilidad. Yo estoy de acuerdo con la propuesta de Mauricio. Hay que centralizar la exportación de oro en el Banco de la República, pero implica tener una trazabilidad desde donde sale. Y eso implica también una fiscalía antimafia, que hay un problema de corrupción infinito, de corrupción en la fuerza pública, de corrupción en las élites locales, de corrupción en alcaldes y gobernadores locales, que obviamente se benefician y se hacen los de la vista gorda. Un dragón de estos no es un alfiler, pues no, llega por una carretera, todo el mundo lo ve pasar y nadie hace nada. Si no se tiene esa capacidad de inteligencia con la capacidad de actuación, todo lo que digamos nosotros termina siendo carreta. Necesitamos la cooperación internacional, pero yo quiero señalar dos aspectos que me faltan dentro de todo esto que habitualmente no se mencionan. Uno, actividades productivas complementarias para las comunidades. Hay actividades alternativas que pueden servir. Hablo de, por ejemplo, desde la experiencia de Antioquia, el Bajo Cauca, donde estaba precisamente el reporte del New York Times. Nosotros tenemos que entender que la única manera de proteger el medio ambiente es la legalidad. Y la legalidad viene formalizando los pequeños, pero con empresas grandes, robustas, que puedan atraerlos a hacer las cosas bien. Lo segundo, ahí la legalidad necesita control, el monitoreo satelital para que usted pueda ver dónde están las dragas, qué es lo que está pasando. Y esto se puede montar muy bien con las brigadas de despliegue rápido, pero de fuerza pública que tenga capacidad de acción. 7 de la mañana, 27 minutos. Pues nos vamos a detener, vamos a analizar este debate y quién mejor para hacerlo que quien nos acompaña a esta hora de la mañana aquí en el sofá de Noticias Caracol. Él es Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Muy buenos días, director. Muy buenos días para ustedes. Director Botero, ¿qué sensación le quedó de este debate ambiental? ¿Ve soluciones reales y aterrizadas? Se habla de articulación, presencia del Estado, implementar la policía forestal, bueno, en fin, muchas propuestas. ¿Pero se pueden hacer? ¿Son aterrizadas frente a los problemas? Yo señalaría dos cosas. Sí. La primera de ellas es primera vez que yo veo un debate ambiental en donde hacemos un análisis intersectorial. Es decir, sacamos de la óptica exclusivamente ambiental el debate y pusimos sobre la mesa que efectivamente no podremos tener un ambiente sano como país si no hay una visión intersectorial. Eso es el primer asunto. Lo segundo, fueron muchas propuestas como lo señalas, pero tenemos un problema enorme y es, voy a decirlo de esta manera, históricamente las áreas más sensibles del país son las que menor inversión pública tienen. ¿Y por qué tienen una menor inversión pública? Pues porque son las zonas donde hay menor cantidad de población y el sistema está orientado a que solamente se focalizan los recursos donde está la población, en las grandes ciudades. Se ha venido aumentando la brecha cada vez más y hoy perdemos parte de esas poblaciones y esos territorios en función de que el Estado ni ha estado presente y tampoco en el mediano y largo plazo hubiera un camino claro para cómo estar allí. A propósito de esa pérdida de poblaciones que usted está mencionando, ¿qué tan fundamental o determinante es la democracia en este momento para enfrentar esos retos ambientales que tiene el país? Me parece fundamental esta pregunta porque en la medida en que el componente ambiental lo que es la seguridad climática y el patrimonio ambiental público está cayendo, hay una correlación directa con pérdida de democracia. Lo que tenemos hoy, infortunadamente, son grandes territorios, como se ve aquí en la nota, y poblaciones que están, uno, en una condición cada vez de menor atención y de menor ejercicio de derechos de ciudadanía. Dos, en donde están además desafortunadamente cada vez más vinculados a economías ilegales que son mucho más fuertes que las economías del Estado y del sector privado. Tercero, que además están bajo el control de diferentes tipos de grupos armados y de su ejercicio de autoridad. Y cuarto, que desafortunadamente también su capacidad, digámoslo, de sostenibilidad en el tiempo se está viendo afectada por la degradación ambiental. Entonces, democracia y pérdida de la condición ambiental son un elemento que hoy van de la mano en estos territorios. Me llamó la atención una de las respuestas, director Botero.
¿usted está de acuerdo que es un falso dilema cuando un mandatario tiene que enfrentar entre primero la economía y después el medio ambiente, o primero el medio ambiente y después la economía? ¿O al final, en las oficinas de presidencia, lo que pasa es eso, que un mandatario tiene que sopesar una de las dos cosas? Creo que es un falso dilema. Sí. Ustedes ahorita en las notas presentaban, por ejemplo, como la costa Caribe presentaba pues unas cifras altísimas de temperatura, mayor consumo de energía, bueno, y así podíamos pasar por cualquier parte del país. Ahora se viene un super niño. Es imposible seguir pensando en que hay una dicotomía entre el tema ambiental y el tema del desarrollo económico. Tienen que ir de la mano, si no el resultado es este. O sea, hoy, ante la ausencia de propuestas concretas de cambio de modelo de desarrollo económico que sea sostenible y viable, lo que se está dando es este fenómeno. Las economías ilegales están siendo la respuesta ante precisamente esa ausencia de modelos de desarrollo en zonas ambientalmente sensibles. Director, y en ese momento la minería ilegal está representando una de las mayores fuentes de ingresos para la criminalidad. Departamentos como Putumayo, como Cauca son ejemplo de ello. Después de escuchar este debate, ¿hay soluciones reales? ¿Qué sensación le quedó para enfrentar ese reto? Ahí sí me quedó, digamos, una sensación de ausencia en el debate sobre varios puntos. Ahorita hablábamos con ustedes fuera de cámaras, el tema de la corresponsabilidad internacional estuvo ausente aquí. O sea, hoy por hoy el oro colombiano está siendo comprado por diferentes países, ¿cierto? Por los bancos centrales en diferentes países y por el sector privado, tanto en los Estados Unidos como en Europa y en Asia. Y sin embargo, hoy no tocamos para nada el tema de revisar cuáles son los mecanismos de trazabilidad del oro. No hay tampoco una revisión de los acuerdos de libre comercio con diferentes países en donde el componente de minerales es un asunto estratégico. Va a haber una demanda internacional cada vez mayor sobre el tema de minerales estratégicos y de tierras raras que en Colombia se están dando. Y ese tema no se está tocando de la manera adecuada, en el sentido de que ni tenemos la institucionalidad, ni tenemos los mecanismos de comercio, ni la regulación internacional para generar mayor corresponsabilidad. Y del otro lado tampoco tocamos el asunto interno. O sea, el oro sale hoy porque es fácilmente lavable. Y en ese sentido hay un ensamblaje de corrupción impresionante. Vimos el caso de Estados Unidos. Vimos el caso de Estados Unidos, claro, pero Es un entonces esto escándalo. empieza desde cuando usted mueve maquinaria, mueve insumos, mueve gente, tiene presencia territorial, saca el oro, Sí. lo lleva a cualquier ciudad capital, algunas muy conocidas, ¿cierto?, Claro. por su capacidad de lavar a través de títulos mineros legales. Entonces, hoy tenemos un involucramiento también, no solamente de sectores de legalidad, sino de institucionalidad pública y sector privado, que tendríamos que abordar de manera mucho más contundente. Pues, doctor Rodrigo Botero, ha sido de verdad un gusto. Muchas gracias por acompañarnos a entender un poco, a aterrizar también esas propuestas que escuchábamos anoche de los candidatos. Muchas gracias por A ustedes acompañarnos. Buen muchísimas día. gracias. Gracias, doctor Muy Botero. amable.